Hermosa incluso más que el cielo, pero mucho más valiosa que el oro y todas aquellas piedras preciosas. Tan valiente e imparable, eso eres tú y mucho más, mujer. Hola, soy María Paula y junto al Semillero Trabajo y Progreso quiero hablarte acerca del abuso de autoridad en el entorno laboral, especialmente hacia la mujer. Así que quédate y conoce un poco más del tema. Como bien sabemos, a lo largo de la historia la mujer ha venido atravesando una serie de desigualdades, especialmente injusticias como lo son jornadas indignas, una mala remuneración salarial y sobre todo malos tratos en su lugar de trabajo. Han sido años de lucha por los derechos de la mujer, pero aún así, lamentablemente, continuamos evidenciando este tipo de situaciones en los diferentes entornos laborales. ¿Y eso a ti te parece justo? Seguramente tu respuesta sea no. Así que continuaremos hablando un poco de qué factores nos indican violencia y cómo vamos a actuar ante ello. El 8 de marzo fue reconocido por la Asamblea General de la ONU en 1975 como el Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, día conmemorativo a aquel 8 de marzo en el que 129 mujeres perdieron la vida en una fábrica textil en Nueva York mientras se encontraban luchando por sus condiciones laborales, un aumento salarial, reducción de su jornada laboral puesto que la misma estaba entre las 12 y 14 horas diarias. Antes de ello, se habían evidenciado múltiples protestas por mujeres en donde peticionaban mejores condiciones laborales. Sin embargo, las mismas fueron ignoradas. Ahora bien, ¿qué es la violencia o cómo podemos identificarla en el entorno laboral? Tal como lo ha expresado el Ministerio de Justicia, es aquella acción que discrimine, intimide, humille o amenace a una mujer mientras se encuentra desempeñando sus actividades laborales. Este tipo de agresión puede ser de tipo físico, sexual o incluso psicológico. Como formas de violencia encontramos múltiples. Entre ellas encontramos negar el acceso a un salario digno por un trabajo. Acá destacamos las brechas salariales que se presentan entre hombres y mujeres, debido a que muchas organizaciones no reconocen las capacidades de una mujer para desempeñarse en determinada labor y por ende sus salarios son inferiores al de los hombres. Asimismo tenemos que se puede presentar el hostigamiento sistemático para excluir laboralmente a una mujer, la agresión psicológica, acoso sexual, así como también las barreras para el acceso a un empleo, el mantenimiento del mismo y por supuesto un ascenso. Tenemos que la violencia laboral es una forma de uso de poder que puede presentarse de múltiples formas, como ya lo hemos visto, y que muchas veces las víctimas de ellos temen hablar porque simplemente quieren mantener su trabajo. ¿Cuál es el impacto de la violencia? Esto puede generar múltiples cosas en la persona afectada. Esto tiende no solo a afectar la reputación de la misma, sino que también tiende a aislarla, a que no cumpla con sus asignaciones laborales, pero principalmente el objetivo de este tipo de violencia o lo que principalmente lleva es a infundir miedo, intimidación, terror a la víctima hasta que finalmente la misma opte por renunciar voluntariamente a su trabajo. Ahora hablaremos de una de las formas más comunes de violencia, y esta es el acoso laboral que se encuentra regulado en nuestra normatividad en la Ley 1010 del 2006, que nos establece qué es el acoso y sus 6 modalidades, destacando que son inequidad laboral, desprotección laboral, discriminación, entorpecimiento, maltrato y persecución laboral. Asimismo, nos define el acoso laboral como aquella conducta persistente, demostrable, encaminada a infundir miedo, terror y angustia en la persona, causándole desmotivación laboral, algún tipo de perjuicio y finalmente induciendo la renuncia del mismo. Si estás siendo víctima de acoso laboral, seguramente te estés preguntando ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué debo hacer? Bueno, lo que debes hacer es seguir el conducto regular, comunicar lo sucedido en la empresa y para ello debes dirigirte al Comité de Convivencia Laboral, debido a que él mismo tiene el deber de prevenir este tipo de conductas y sancionarlas en caso de que se presenten. Si no te dan solución allí, lo que debes hacer es poner un denuncio ante la Inspección de Trabajo. En Colombia también contamos con la Ley de Violencia contra las Mujeres, que es la Ley 1257 del 2008, que considera que la violencia produce daños psicológicos, sexuales, económicos y reconoce que este tipo de situaciones se evidencia con mayor frecuencia en las relaciones laborales y que afecta principalmente a las mujeres. Esta ley desarrolla medidas para eliminar la violencia, promoviendo el reconocimiento social, económico, el trabajo de las mujeres y lleva a cabo campañas para erradicar la discriminación y promover la inclusión. Asimismo, el Ministerio de Trabajo establece la Resolución 2110 del 2023, por medio de la cual se adopta el protocolo para prevenir, atender y adoptar medidas de protección frente a todas las formas de violencia contra las mujeres basadas en género o algún tipo de discriminación.
La sentencia T-140 del 2021 nos habla del respeto por los derechos a la igualdad material, al trabajo, a la no discriminación y a vivir una vida libre de violencias, enfatizando que tanto el Estado como los particulares en el mundo del trabajo deben respetar y proteger los derechos humanos con los estándares exigidos, lo que incluye la obligación de prevenir, investigar, juzgar y sancionar a los responsables de actos de violencia y discriminación contra las mujeres. Nos habla acerca de la prohibición del empleador de promover conductas de indiferencia, neutralidad o tolerancia de actos de violencia y discriminación contra la mujer. Asimismo, enfatiza en los deberes de prevención, protección y garantía de no repetición de actos de violencia a cargo de los empleadores. La sentencia nos plantea la situación de hostigamiento de las mujeres, que trae como consecuencia que no se encuentran espacios seguros y por tanto se opte por callar la voz, las ideas que se desean transmitir y finalmente se opte por retirarse de la profesión o labor que se esté desempeñando. Esto implica que además de todos los derechos fundamentales afectados, como lo son el trabajo, la dignidad humana, también se vulnere el derecho fundamental a la libertad de expresión en la profesión o labor que se desempeña y en las pocas posibilidades que se tienen de comunicar por la exclusión que supone la forma de violencia en su labor. Por otro lado, la sentencia T-317 del 2020 aborda la protección de los derechos de los trabajadores, la protección a la dignidad humana, destacando que es un principio fundamental que debe ser garantizado en todos los ámbitos, incluyéndose el laboral. Asimismo, enfatizan la responsabilidad de los empleadores en la protección de los derechos de sus trabajadores, enalteciendo la importancia de que situaciones de acoso, maltrato y violencia laboral sean sancionados inmediatamente se identifiquen. Para concluir, una vez hemos abordado todas las formas de violencia, se hace necesario resaltar que la OIT tiene un convenio muy importante, y este es el convenio 190 que aborda la violencia laboral, y allí se reconoce el derecho de toda persona a tener un mundo de trabajo libre de violencia y acoso. Este convenio estipula un marco para prevenir, remediar y eliminar la violencia y el acoso en el trabajo. Asimismo, establece que este convenio aplica a todas las modalidades de trabajo, promueve un entorno laboral más seguro y respetuoso y, por supuesto, busca empoderar a los trabajadores para exigir y hacer valer todos y cada uno de sus derechos. Este convenio es elemental porque promueve un trabajo digno, seguro y libre de cualquier manifestación de violencia y acoso basado en género, estableciendo mecanismos de control y múltiples sanciones y, fundamentalmente, centrando su objetivo en hacer del lugar de trabajo un espacio seguro, un espacio donde puedas ser tú sin temor a ser señalado, un espacio donde irradies con luz propia, libre de miedos, angustias, un lugar donde trabajar sea un privilegio y no un sacrificio.